Hola a todos, bienvenidos al aula virtual de formación de Arges. Este tema lo vamos a dedicar a la arquitectura del siglo XIX. En ella vamos a diferenciar la arquitectura historicista, los edificios de hierro y cristal, la escuela de Chicago y terminaremos hablando del modernismo, donde destacaremos la figura de Antonio Gaudí. Comenzamos. Un siglo que comienza recreando el Partenón y termina por construir la Torre Eiffel es un siglo que se nos antoja contradictorio. A la belleza depurada de las formas clásicas se opone la lógica mecánica de los nuevos materiales, es decir, a la estética de la forma se opone la estética de la función. A lo largo del siglo, dos grandes líneas de acción definirán el quehacer edilicio: la arquitectura arte y la arquitectura ingeniería. La persistencia de la primera, buscando su camino en las formas, y la audacia de la segunda, guiada por la técnica, ofrecen un panorama complejo, cuando no contradictorio. Para el hombre de la calle, aunque su cultura fuese amplia, arte y técnica no son conciliables. Sin embargo, para los arquitectos de la dicotomía, no va a ser tan marcada, y con frecuencia arquitectos historicistas como Viollet-le-Duc van a investigar profundamente en las posibilidades de los nuevos materiales, principalmente el hierro, y otros, constructores e ingenieros como Eiffel, van a preocuparse por las posibilidades puramente estéticas de la ingeniería. El siglo XIX es, pues, un tiempo de gestación. La nueva sociedad, la nueva cultura industrial, necesitaba una respuesta arquitectónica a sus necesidades, y esta respuesta, que no será dada satisfactoriamente hasta el siglo XX, se elabora durante el siglo XIX. Hay algunas condiciones que influyen la variada trama de la arquitectura de este tiempo que vamos a ver muy brevemente. Por un lado tenemos el romanticismo. Es el grito de rebeldía contra el siglo de la razón y de las academias. Se va a buscar en las propias fuentes medievales la raíz de su personalidad y su desvinculación de la dictadura grecorromana del clasicismo. El gótico, el mudéjar o el románico serán la fuente de inspiración de ciertas concepciones arquitectónicas de ese tiempo. Por otro lado tenemos la aventura colonial. La economía europea necesita mercados como consecuencia del desarrollo industrial, y esto lanza a las principales potencias económicas a la creación de nuevos imperios. De las colonias, principalmente de las de Asia, retornará a las metrópolis europeas toda una exótica cultura que será inmediatamente aceptada, sobre todo por los espíritus postrománticos, aventureros e imaginativos. Palacios, invernaderos, cafés, monumentos, etc., adquirirán aires indios, árabes e incluso chinos. Las nuevas necesidades. La organización social conllevará modificaciones profundas en las estructuras materiales. Nacen nuevos medios de comunicación como el ferrocarril, que exigen estaciones, puentes y en general grandes obras públicas. Se potencian factores culturales y son necesarios los museos y bibliotecas. Por otra parte, la gran riqueza producida requiere la conquista de mercados, con lo que surgen las grandes exposiciones internacionales con sus enormes instalaciones provisionales que exigen un alto desarrollo de la técnica constructiva, principalmente del hierro. Los nuevos materiales. El hierro había sido utilizado desde la antigüedad como complemento de la arquitectura para grapas o uniones, pero hasta el siglo XVIII no se obtiene un hierro lo suficientemente consistente como para utilizarlo en la construcción. El hierro colado, sustituyendo a la forja, permite fabricar largas vigas, pero también permite la elaboración de adornos a un costo reducido. El vidrio cobra igualmente alta importancia gracias al desarrollo técnico
que a principios del siglo XIX logran producir incluso hojas de hasta de 2,50 por 1,70 metros. Los invernaderos, estaciones de ferrocarril, museos, tiendas, pabellones para exposiciones, etc., utilizan el vidrio como una verdadera piel translúcida que sustituye al muro o a la cubierta. El cemento no hará aparición hasta finales del siglo, y aunque verdaderamente no influirá apenas sobre la concepción arquitectónica del siglo XIX, se anticipará el valor constructivo y estructural que significará la arquitectura del siglo XX. Pues bien, después de esta pequeña introducción, pasamos a ver la arquitectura historicista. Los arquitectos de la primera mitad del siglo XIX pusieron de moda numerosos estilos del pasado, como el neobizantino, neorrománico, neogótico, neobarroco y los derivados del arte islámico. De todas estas evocaciones hacia el pasado, la que ofrecerá mayor persistencia es la gótica. ¿Por qué? Sencillamente porque, aparte de los estilos exóticos como el neomudéjar o el hindú, el gótico expresa mejor la idea de oposición al romanticismo, al arte clasicista oficial que existía en ese momento, y sobre todo al romanticismo del norte de Europa. Viollet-le-Duc es el más ferviente propagandista del retorno al gótico. Analiza matemáticamente la teoría constructiva gótica, que estima perfecta, y llevado de su entusiasmo acomete la restauración de principales catedrales góticas francesas como la de Chartres, Reims, Notre Dame, así como la ciudad entera de Carcassona. Sin embargo, Viollet-le-Duc no fue únicamente un restaurador o un propagandista, sino que partiendo del sistema constructivo gótico proyecta nuevos edificios en los que emplea el hierro como material básico. Es un racionalista y para él los procedimientos constructivos corresponden a procedimientos lógicos. Sin embargo, para Inglaterra, el neogótico servirá, más que nada, para que este país encuentre su identidad apartándose de la secular influencia italiana. El gótico, perpendicular, es magistralmente interpretado en el Parlamento de Londres, obra de Barry, y en él el espíritu gótico queda marcado por la acusada verticalidad de pilares y molduras al servicio de una armonía espacial acorde con las nuevas necesidades. Sin embargo, no será únicamente el gótico. Aparte, tenemos las influencias de las colonias en Inglaterra y por tanto se construyen edificios como el pabellón del Príncipe de Gales que siguen las pautas del arte islámico de India. En Alemania y Francia, como hemos visto, vuelven al gótico y se restauran y completan catedrales como hemos visto que hacía Viollet-le-Duc. Sin embargo, prefieren el neorrenacimiento y el neobarroco para las construcciones civiles. Esto aplica la red de viviendas construidas en el entorno de los Campos Elíseos en París. Los alemanes muestran un eclecticismo semejante, como puede observarse en los castillos construidos por Luis II de Baviera, que parecen sacados de un cuento de hadas. En España destacamos la Basílica de Covadonga, que es uno de los mejores ejemplos neorrománicos de la arquitectura historicista española y el más sobresaliente de los conservados en Asturias. Es una obra del arquitecto Federico Aparici, quien proyectó una monumental iglesia de estilo neorrománico con elementos normandos e italianos. Tiene 3 naves, siendo bastante más alta la central. Las 3 tienen una iluminación directa mediante ventanales. Un enorme transepto cruza perpendicularmente el cuerpo de la iglesia y la cabecera es tripartita, con grandes ábsides semicirculares o semicilíndricos, con columnas, arquillos lombardos, ventanales alargados. Y aunque carece de cimborrio, no carece de 2 torres a los pies para alcanzar la llamada fachada armónica,
Otro ejemplo a destacar en España es el Palacio de las Cortes, el que alberga el Congreso de los Diputados, que es uno de los edificios más conocidos en Madrid, y desde el punto de vista arquitectónico es una construcción del final de 1850 y proyectada por el arquitecto Narciso Pascual Colomer, por orden de la reina Isabel II. Para dignificar el espacio donde los parlamentarios debatían los asuntos de Estado, la reina optó por la construcción del actual palacio, magnífico ejemplo del neoclasicismo español. La fachada, de gran belleza y armonía, tiene una amplia escalinata que sirve de nivelación del suelo al estar en una calle empinada. La fachada imita un templo clásico, hexástilo, es decir, con 6 columnas, que en este caso son corintias, y soportan un frontispicio con un programa iconográfico basado en las alegorías de la Constitución y en distintas virtudes políticas y sociales. En Cataluña destacamos la Universidad de Barcelona, de estilo neorrománico, y sí es cierto que hay un estilo que podemos encontrar en la mayoría de nuestras regiones, sobre todo en plazas de toros, estaciones de ferrocarril, que es el estilo neomudéjar, en donde en ninguno de los sitios falta el ladrillo como material de construcción y están decorados a base de paños de sebca y arcos califales. Ejemplos, pues la plaza de toros de las Ventas de Madrid, la estación de Toledo, el edificio de correos de Zaragoza o el Gran Teatro Falla de Cádiz. Como he dicho en la introducción, la revolución industrial y los avances en la siderurgia van a permitir el uso del hierro como material de construcción. Y las nuevas vigas metálicas, pues como es lógico, eran más ligeras, baratas y fáciles de montar que las de madera. En 1777 se construye el primer puente de hierro del mundo, el Coolbrookdale, y el mismo Viollet-le-Duc no vacila en emplear el hierro para sus construcciones y estructuras góticas. Pero los mejores exponentes de la arquitectura del hierro los ofrecen las exposiciones universales. La naturaleza de las mismas, dadas las grandes dimensiones que requerían para albergar el abigarrado conjunto de productos, máquinas, nuevos inventos, etc., exigía pabellones enormes que le dieran a todo ello una unidad de aspecto y una cierta coherencia. Los arquitectos ingenieros se preocupan al máximo de la funcionalidad. En el concurso para la Exposición de Londres de 1851 se exigía que los materiales pudieran ser empleados de nuevo, es decir, que se pudiera desmontar. Paxton gana el concurso y lo resuelve con elementos prefabricados que se montan y desmontan como si fuese un mecano. El edificio en concreto será el prototipo en el que se inspirarán la mayoría de los palacios de cristal. El siguiente y definitivo paso se dará en la Exposición de París de 1889, principalmente con la Galería de las Máquinas y la Torre Eiffel. Estos avances europeos se aprovechan en América, sobre todo tras la invención del ascensor, para la construcción de rascacielos. Bien, los orígenes de estos edificios están unidos al suceso desgraciado que tuvo en Chicago en el año 1871, donde un incendio asoló toda la ciudad. La reconstrucción se aprovechó para erradicar los materiales de construcción inflamables y resolver en altura el problema de falta de viviendas para los numerosos inmigrantes. Además de casas, se construyeron hoteles, almacenes y edificios de oficinas. El pionero de esta nueva concepción constructiva es Richardson. Desde el primer momento,
rechaza todo eclecticismo o compromiso con el pasado, y su obra capital son los almacenes Marshall. Se estaba creando la Escuela de Chicago. De entre todos los arquitectos de este nuevo grupo o escuela de Chicago, la figura más importante es la de Louis Sullivan. Él antepone la funcionalidad a la estética. Y una de sus obras más importantes, o una de las obras más grandes, son los almacenes Carson. En él lo que hace es el uso de la ventana apaisada, que es característico de esta escuela, así como el remarcamiento de las bandas horizontales, que le hacen resultar eminentemente un edificio alargado. Sin embargo, la fórmula contraria, es decir, el refuerzo de las verticales, lo conseguiría o lo realizaría en otra de sus grandes obras maestras, como es el Guarantee Building de Buffalo, que anuncia en su empuje ascensional los grandes rascacielos del próximo siglo XX. Bien, hemos visto los historicismos, los edificios de hierro y cristal, y pasamos a ver el último apartado de este tema de la arquitectura, que es el modernismo. En la última década del siglo se dan las condiciones necesarias para que la arquitectura europea encuentre una salida a la crisis en la que se hallaba el historicismo ya gastado y desgarrado. Los artistas elaborarán sus propios lenguajes expresivos con una individualidad tan feroz que difícilmente se puede hallar un programa o ideario común que defina el movimiento. Esta nueva forma de decorar surgió en Europa entre el 1890 y 1910. Recibirá distintos nombres en función del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, en Francia y en Bélgica se denomina Art Nouveau, Liberty en Inglaterra, Jugendstil en Alemania, Secesión vienesa en Austria, y en España pues lo conocemos como modernismo. La característica dominante fue la línea sinuosa. Se basa en los tallos vegetales, en las elegantes curvas de los cuellos de los cisnes, etc. Las manifestaciones más notorias de esta corriente se dieron en artes aplicadas como los tejidos, vidrieras, carteles publicitarios, cerámicas o muebles, pero fueron los arquitectos los que lo elevaron a categoría de arte al llenar de curvas tanto los muros exteriores como el interior de los edificios. Víctor Horta es el pionero en Bélgica y en toda Europa. Realiza la casa para el ingeniero Tassel en la calle Turín de Bruselas y fija los fundamentos de un nuevo vocabulario y de una nueva sintaxis. Las claves de su estilo: volúmenes curvos, hierro en soportes, barandas de escalera y balcones, y una distribución interior de la que han desaparecido los pasillos y las habitaciones en fila. Horta diseñará también edificios públicos como la sede de Bruselas del Partido Socialista Belga, una construcción de 5 pisos con planta irregular y provista de almacenes, salas de reunión y un teatro para 1.500 espectadores. Hablar de modernismo en España es hablar indiscutiblemente de Antonio Gaudí. Gaudí nació en Reus en 1852 y estudió arquitectura en Barcelona, donde desarrollará la mayor parte de su producción artística. La fuerte personalidad de este genio obliga a un estudio independiente de su obra, ya que muchas de sus propuestas se encuentran fuera del contexto general de la dinámica constructora europea de su momento. En realidad, la fuerza creadora de Gaudí es posible dentro del esquema liberal del modernismo, pero no participa en la línea modernista europea ni catalana. Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch o Martorell siguen una particular y apurada línea modernista más conforme con lo
con las aventuras europeas, pero Gaudí vivirá angustiosamente solo sus geniales anticipaciones técnicas. Su información sobre lo que está aconteciendo en su momento en Bélgica, Holanda o Francia es casi nula, por lo que gestará en su soledad interior toda la grandeza de su expresividad. Podemos considerar a Gaudí como la mente más creativa de toda la arquitectura contemporánea. Fue un artista total que se ocupó de la organización urbanística, la construcción de edificios y los muebles y objetos que debían decorarlos. Fue un hombre muy religioso y llegó a considerar la profesión como una especie de misión apostólica que debía cumplir a cualquier precio. Sus primeros trabajos fueron de tipo historicista. El orientalismo domina en El Capricho, que realiza entre 1883 y 1885. De estilo neogótico será el Palacio Episcopal de Astorga, que realizará en 1887. El éxito de estas construcciones lleva al empresario textil Eusebio Well a convertirse en un gran cliente de Antonio Gaudí, y para él hará diversos encargos. Citamos entre ellos la finca de recreo que hace en el barrio de las Corts, el palacio urbano en el corazón de las Ramblas, una cripta para los oficios religiosos en la colina obrera de Santa Coloma de Cervelló, donde vivían los trabajadores de su fábrica, o una ciudad jardín en la montaña pelada que recibió el nombre de Parque Güell. En la cripta y en el Parque Güell se encuentran lo que podemos denominar todas las claves de su estilo, como son esa inspiración en la naturaleza, geología, botánica, zoología, la audacia de sus arcos parabólicos y columnas inclinadas, el empleo de materiales tradicionales como la piedra, el ladrillo y los fragmentos de cerámica integrados en la masa de cemento. Ya en el siglo XX, Gaudí construye dos obras asombrosas en el Paseo de Gracia de Barcelona que rompen con el esquema tradicional de la vivienda de pisos. La Casa Batlló, donde las paredes se ondulan para aceptar de modo más natural toda la enorme fantasía que se vuelca sobre ella. Los balcones son antifaces y el remate de la vivienda nos recuerda el sombrero de un arlequín. Entre 1905 y 1910 realizará el edificio de viviendas más extraordinario, la Casa Milà, llamada también La Pedrera. El edificio resulta de una organicidad vegetal inaudita. La contemplación de su planta hace pensar en formas vivas absolutamente naturalistas. Gaudí cancela siglos de historia, rompiendo la racional ortogonalidad de las habitaciones y confiriendo a estas una sintaxis biológica de pasillos curvos y superficies trapezoidales, encajadas como si se tratara de un auténtico tejido celular. El exterior se mueve en poderosas ondulaciones soportadas por óseas columnas que se agudizan hacia el cielo, donde Gaudí diseña el más alucinante tejado que pueda concebirse. Pero su gran proyecto quedaría sin terminar: el Templo de la Sagrada Familia, una catedral fantástica que debía convertirse en el símbolo de la conquista y pujante ciudad de Barcelona. El 19 de marzo de 1882 se coloca la primera piedra del templo. Las obras se comenzaron según el proyecto de un oscuro arquitecto, Francisco de Paula de Villar y Lozano, que había recibido el encargo de José María Bocabella, acaudalado librero barcelonés, el cual había comprado el terreno y patrocinado las obras. La iglesia iba a ser dedicada al santo de su nombre, es decir, a San José y a la Sagrada Familia. El proyecto respondía
a un plan completamente neogótico, como era usual en la época, y sus ejes coincidían con los ejes viarios del ensanche barcelonés. Sin embargo, una discusión entre Villar y Bocabella hizo que la obra fuera entregada a Gaudí, quien se hizo cargo de la obra el 3 de noviembre de 1883. La Sagrada Familia está consagrada actualmente como basílica y su finalización se prevé entre 2026 o 2028. Tiene una planta de cruz latina, se inspira en el gótico, tiene 5 naves y un transepto de 3 con un sentido longitudinal hacia el presbiterio y el altar. Tiene asimismo deambulatorio y 7 capillas radiales. La basílica tendrá al finalizar su construcción 18 torres, 4 en cada una de las fachadas dedicada a los apóstoles, 4 en el crucero dedicada a los evangelistas, una en el cimborrio a Jesucristo y la del presbiterio será dedicada a la Virgen María. Presenta también 3 fachadas, la de la Natividad, que fue la única que Gaudí vio concluida, la de la Pasión y la de la Gloria. Todo tiene un gran carácter simbólico. Como hemos dicho, en el exterior veremos 18 torres, que es un claro símbolo de los pilares de la Iglesia: Jesús, María, los 4 evangelistas, los 12 apóstoles, y en las fachadas los momentos claves para la redención: el nacimiento, la pasión y muerte, y la resurrección y gloria. Si accedemos a su interior, vemos cómo se inspira en la naturaleza, con esas columnas que tienen forma de árboles inclinados, cuyas ramas sujetan una bóveda, o mejor dicho, bóvedas parabólicas, helicoidales, ovaladas, creando un conjunto de formas abiertas y cerradas por las que juega la luz que se va filtrando a través de los ventanales, con vidrieras, o de las cubiertas, o espacio entre ramajes, si podemos compararlo con estos árboles que estamos diciendo. Y es que la luz se convierte en un elemento de construcción más, ya que está cargada de un gran significado. Y así Gaudí diseñó esta iluminación de la Sagrada Familia con la intención de profundizar en las alegorías espirituales y no solo con la idea de iluminar el templo de forma funcional. Por este motivo, usa vidrieras coloridas que aportan estos efectos emocionales, siguiendo sin ninguna duda la inspiración en el arte gótico, que prefería los tamices de colores al uso de la luz diáfana. De esta manera, y jugando con la luz, la fachada de la Natividad recibe la luz del amanecer como símbolo del nacimiento de Jesús, la luz del mundo. La fachada de la Pasión recibe la luz del atardecer o del sol de poniente, metáfora de la muerte de Jesús y su descenso a los infiernos. Y la fachada de la Gloria recibe la luz del pleno día que ilumina la nave central en todo su esplendor, símbolo de la resurrección. Además de la luz, Gaudí utiliza el color en los apliques y detalles del monumento de manera simbólica. Por eso se puede ver color en pináculos y diversos motivos decorativos, siempre de talante alegórico. Y cual fachada de la Pasión, que recibe la luz en el atardecer, llegamos al ocaso de este tema, donde hemos hecho un breve repaso por la arquitectura historicista, los edificios de hierro y cristal y el modernismo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.